Buenas tardes. Buenas tardes. Hola muchachos, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ok. Listo. Bien, yo creo que ya podemos ir comenzando con los que estamos. Bien, entonces lo último que habíamos hecho pues fue el quiz básicamente, entonces hoy ya dijimos que correspondía iniciar con pues la parte que corresponde a C++ y la primera parte de la que vamos a estar hablando pues tiene que ver con el desarrollo de esos algoritmos, pero ahora en C++. ¿Listo? Voy a parar por aquí el video. Bien, no falta nadie más por entrar. Bueno, no sé. Ahí llegará. Bien, entonces vamos a recordar o a mencionar rápidamente algunos aspectos interesantes que corresponden a la historia más que historia, digamos que a las características de C, de C++ en particular. Entonces, pues ya en algún momento habíamos hablado que C++ evolucionó de un lenguaje, pues del lenguaje C. C evolucionó del lenguaje B y B evolucionó del lenguaje BCPL, y que esos lenguajes estaban orientados hacia, pues, a la programación y al uso de sistemas operativos. Entonces, por eso es que es común escuchar o conocer que los sistemas operativos principalmente están ahora programados o escritos en lenguajes como C y C++. ¿Listo? También hablamos de que está disponible, que prácticamente... ¿Sí? Una pregunta, ¿el DOS está programado en C o C++? ¿Bien? ¿Cuál? El DOS, el DOS, el de Microsoft. Ah, ok. El DOS. Se supone que su base es C++. Obviamente, no todo está programado dentro de un mismo lenguaje. Hay algunas cosas que se van modificando, pero la base generalmente son los lenguajes de C y C++. Sobre todo porque son lenguajes, como dice, digamos, ahí en la siguiente, en el siguiente ítem, que están disponibles en casi todos los sistemas de cómputo y que no están, digamos, limitados por el hardware, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas y una de las principales razones por las cuales se utiliza mucho en los sistemas operativos. Y en cuanto a las diferencias entre C++ y C, pues básicamente C++ podemos llamarlo casi que una versión mejorada, en donde hay algunas características que lo hacen un poquito más limpio desde el punto de vista de que será más fácil de comprender, más fácil de interpretar y con mayor portabilidad. Eso quiere decir que va a ser más fácil interpretarlo o ejecutarlo en diferentes sistemas, ¿sí?
Y lo más importante, pues que tiene C++ con respecto a C, es el tema de la programación orientada a objetos. Entonces, es un paradigma que se ha venido imponiendo en los últimos años y que pues precisamente corresponde a todas esas necesidades de reutilizar el software, de irlo mejorando y no estar continuamente haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces la idea es que podamos utilizar algo que ya existe, algo programado, y que podamos seguirle dando continuidad. Y esa es una de las ideas que busca la programación orientada a objetos y la idea de mantener nuestros programas de forma portable, es decir, que podamos ejecutarlo en prácticamente cualquier arquitectura. ¿Listo? Profe, no entendí la verdad bien qué es eso de programación orientada a objetos. Lo sé. Bueno, pues por ahora va a ser un poco complicado irles explicando desde ya. Entonces vamos a ir poco a poco revisando los conceptos de programación básica o programación estructurada. Y más adelante en el curso vamos a ver en sí a qué corresponde la programación orientada a objetos. Pero básicamente lo que hacemos acá o lo que se busca con la programación orientada a objetos es que cada proceso se pueda especificar como, digamos, como una especie de molde, ¿sí? Y el resultado de esos procesos va a ser siempre el mismo, porque siempre va a estar hecho dentro del mismo molde, y todos esos, o sea, los resultados de esos moldes son los que conocemos como objetos, que a la final son los que vamos a unir a manera de un rompecabezas y que son los que van a generar un programa. Entonces, digamos que por ahora, pues el concepto es probable que no quede muy claro todavía. Sí, en la medida en la que vayamos avanzando, vamos a ir retomando algunos conceptos que nos van a permitir construir esta definición de programación orientada a objetos. Pero por ahora, digamos, lo que nos interesa reconocer de esa programación orientada a objetos es que es, sin duda, el paradigma que debemos aplicar, precisamente porque es como una estrategia más ordenada o mejor aceptada para programar ya, digamos, a nivel de comunidad, ¿sí? Entonces, aquí estamos pensando ya en que tratamos de establecer unas políticas o unos estándares para que sea más fácil entre programadores que los programas que escribimos se puedan comprender primero que todo y reutilizar en dado caso. Algunas de las aplicaciones en las que podemos encontrar estos lenguajes, pues ya habíamos hablado de los sistemas operativos, digamos, algunas funcionalidades de los navegadores también funcionan sobre C++, pero principalmente lo que se denominan o lo que conocemos como bibliotecas, es decir, son funciones precargadas que se programan en C++, pero que se utilizan en muchos otros lenguajes. Por ejemplo, podemos utilizar bibliotecas programadas en C++ para definir funciones en Python, para definir funciones en Java, en otro tipo de lenguajes, ¿sí? También pues muy asociado, o a veces podemos encontrar este lenguaje en la programación de entornos gráficos, en aplicaciones bancarias en menor medida, y también pues otro frente importante corresponde al tema de bases de datos. Entonces cada vez estamos más enfrentados a un mundo donde la información es fundamental, está creciendo a nivel exponencial, y el uso de bases de datos que muchas veces se apoyan en estos lenguajes, C++, nos va a permitir gestionarla de una mejor manera.
Probablemente a los ingenieros electrónicos nos interesa más esta última parte, sistemas embebidos, que quiere decir que son sistemas prácticamente independientes donde están programados para ejecutar una o un conjunto de tareas, y es muy común encontrar asociado a estos sistemas el lenguaje de C++ debajo como de la parte de programación. Listo, digamos, esto pues corresponde ya más a una introducción muy básica a lo que vamos a estar trabajando con este lenguaje. Entonces, probablemente nosotros hicimos, allá cuando estábamos hablando de algoritmos y diagramas de flujo, uno de los primeros ejercicios que vimos fue el popular Hola Mundo. Y es algo con lo que se inicia en casi cualquier lenguaje de programación. Buscar la forma de hacer ese programa de Hola Mundo. Y ese programa de Hola Mundo consiste en que yo escriba el código con el cual, en la forma en que pues esté editando y compilando mi programa, pueda mostrar en una pantalla o en una ventana donde muestre la salida de texto ese mensaje de Hola Mundo. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a mirar ese mensaje de Hola Mundo, vamos a mencionar algunas sugerencias o algunas, digámosle, como reglas o como estrategias iniciales para escribir en general programas. Y acá pues vamos a estar haciendo ahorita el paralelo con ese programa de Hola Mundo, que es el primero o el que iniciamos para cualquier lenguaje de programación. Entonces, en el caso de C++, tenemos estas dos, tenemos esta sintaxis de dos líneas o dos barras inclinadas para indicar los comentarios de programa. Entonces, recuerden que los comentarios de programa son los que nos permiten entender de mejor manera toda la estructura de un programa, porque muchas veces nosotros como programadores escribimos nuestro programa, de pronto en el momento lo entendemos, pero alguien más no lo puede entender, o con el tiempo se nos olvida qué hicimos y tenemos que empezar a revisar parte por parte de qué se trata el código. ¿Sí? Entonces, los comentarios de programa van a estar... Profe, perdón, es que me cayó un momento el internet. Yo me quedé en la anterior diapositiva. Me quedé cuando estaba charlando sobre la última diapositiva y pues... ¿El Hola Mundo? Sí, me quedé ahí que se estaba hablando de lo mismo y se me entrecortó el internet y pues... No ha dicho mucho después de eso, ¿no? No, básicamente lo que dije fue que pues el Hola Mundo es el primer programa y que antes de escribirlo en C++, pues vamos a ver como una serie de recomendaciones o de reglas generales para los programas en C++. Había empezado mencionando la forma en la que vamos a estar escribiendo los comentarios. Vamos también a incluir esta línea numeral, hashtag include EOStream, que es una directiva del preprocesador. Entonces, cuando hablamos de las etapas de ejecución, o las etapas por las que pasa un programa de C++, antes de lo que ya conocemos como compilación, veíamos un proceso de preprocesamiento, y estas líneas son las que me indican, o las que le indican mejor a esa etapa de preprocesamiento, cómo debe prepararse para entender algunas de las instrucciones que vamos a estar utilizando. Entonces, la más básica es include EOStream,
donde tenemos que básicamente esta es lo que nos va a determinar el flujo de entrada y salida de datos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros llamábamos en PCInt escribir y leer va a estar definido en función a esta podemos llamarla librería o podemos llamarla biblioteca, que en realidad es un archivo, pues digamos el nombre formal es archivo de encabezado de flujos de entrada y de salida, ¿sí? Que me indican, si ustedes pueden básicamente hacer una traducción bastante literal, y de input o de output, y stream me va a indicar ese flujo de entrada y de salida para que nosotros podamos hacer esas operaciones que hacíamos de escribir y leer ahora en C++. Profe, ¿Sí? cuando ponemos eso en el código, o sea, en la primera línea del código, el computador o algo crea un archivo donde guarda esa información que después vamos a poner como entrada y salida, como decía usted. ¿Crea como un archivo en el computador o no? ¿O qué hace exactamente? De hecho, IOStream prácticamente ya es un archivo que viene por defecto con C++. Entonces lo que nosotros hacemos es decirle a la etapa de preprocesamiento que vamos a utilizar la información contenida en ese archivo a través de una secuencia de instrucciones que pues van a indicarnos la entrada y la salida de datos. ¿Ese archivo hay que crearlo antes? ¿O no? ¿O ya se crea cada vez que se hace un programa? No, nosotros solamente nos encargamos de decirle vamos a utilizarlo. En el momento en el que estamos ya trabajando con C++, tenemos precargado todos esos archivos. ¿Esos archivos se cargan de algún lado y se tienen que cargar o solamente copiando eso ya están? Se da por sentado que ya están ahí. No, ya están ahí. ¿Sí? Cuando nosotros ya, nada más con el hecho de instalar el entorno de trabajo ya podemos contar con esos archivos. Simplemente hay que decirle al programa o al preprocesador, vamos a utilizar información de allí. Y para eso utilizamos esa línea, hashtag o numeral, include y stream. Vale, profe. ¿Listo? Muy importante esto. Hay una sección de los programas en C++ que es lo que denominamos el main o la función principal. En este caso, pues, allí o esta parte es la primera que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, siempre vamos a incluir esa parte de main precedida por una palabra clave, int, que va a hacer referencia a que vamos a devolver un valor entero. ¿Listo? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver en el programa. Bien. Esto, profe, no entendí la verdad nada de lo de main. Digamos, main es como la parte central. Entonces va a ser lo primero. Entonces main va a ser como el indicador donde me va a indicar, bueno, voy a empezar a revisar mi programa o voy a empezar a ejecutar mi programa desde lo que esté en la parte que vamos a denominar main. Eso lo vamos a ver ahorita cuando estemos viendo el código con más calma. Pero main es lo que vamos a llamar una función que nos va a indicar desde aquí, o este es como el centro de mi programa. Todo lo que se haga va a empezar por acá. Luego ahí pues vamos a estar indicándole ciertas instrucciones que dependiendo de los programas que nosotros estemos revisando, van a requerir que utilicemos, por ejemplo, otras funciones que después escribiremos en otra parte del código, ¿sí? Pero el main va a ser la primera parte o la parte básicamente principal en la que vamos a estar programando.
Para ayudarnos a identificar ese main, después de esa palabra clave o de esa línea int main, que nos va a indicar dónde está la parte principal de nuestro programa, lo vamos a ir encerrando entre corchete o llave izquierda y llave derecha. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es que todo lo que esté dentro de estas llaves y después del main va a ser lo que se ejecuta en primer lugar. Vamos a, para el Hola Mundo también vamos a utilizar el tipo de archivo de cadena de caracteres o mensaje que vamos a identificar entre comillas dobles. Esto ya de pronto lo recordamos de lo que hacíamos en PCInt. Las instrucciones que escribamos dentro de ese main y básicamente en cualquier función van a ir finalizadas por punto y coma, excepto las directivas, que son todas las que sean de esta forma. ¿Listo? Y el que vamos a utilizar, ¿sí? Un código puede tener varios conjuntos de llaves, es decir, como abrir una función, llave, digamos, abierta y cerrada, y luego pongo otra, y puedo poner varias, o es solo una por código. Puede tener varias, efectivamente. Por ahora, pues vamos a mirar simplemente una sola, que es el main, que es la que siempre va. Pero ahorita veremos que por la estructura podemos incluir más de una de esas funciones. Y pues obviamente, según las necesidades, va a ser no solo pertinente, sino casi que necesario incluir más de una función dentro de un programa. Y estos son los comandos que vamos a utilizar para leer y escribir información. Entonces, para escribir sobre la pantalla, que es lo que vamos a hacer con el Hola Mundo, vamos a utilizar este comando. std : cout. Repito, std : cout, que me va a permitir mostrar en la pantalla el valor de lo que vamos a tener en esta cadena de caracteres o mensajes, que en el caso de Hola Mundo, pues va a ser precisamente eso, Hola Mundo. No lo vamos a utilizar todavía en el de Hola Mundo, pero sí más adelante. El flujo de entrada lo vamos a definir de una manera muy similar con esta sintaxis. Entonces recuerdan que nosotros escribíamos escribir, y de ahí lo que íbamos a mostrar en la pantalla, y leer, y de ahí pues donde íbamos a guardar la información registrada por un usuario o en este caso por nosotros mismos cuando estábamos haciendo nuestros procesos de revisión y de depuración de los códigos. Otras ideas es que, por ejemplo, vamos a estar utilizando este tipo de secuencias que nos van a permitir darle orden al texto o a los mensajes que vamos a escribir. Entonces, si aquí teníamos comentario con la barra inclinada, entonces con la barra inclinada al revés y determinado carácter, vamos a indicar una secuencia específica. En este caso, la más común es \n, que nos indica que vamos a crear una nueva línea. Eso lo vamos a ir viendo ahorita que miremos el programa de Hola Mundo, y vamos a poder ejecutar no solamente esa, sino otras secuencias de escape, que es como se denominan, y que me permiten, digamos, de cierta manera ordenar el texto que yo escribo o la información que yo voy mostrando en esa pantalla. Esos mensajes que ustedes escribían antes de pedirle al usuario, por ejemplo, que ingresara una variable, es lo que vamos a denominar el prompt. O si lo escuchan ustedes, a eso hace referencia. Es básicamente la forma en la que nosotros podemos brindar la información al usuario para que realice una opción o una acción de forma correcta, de acuerdo a los requerimientos de nuestro programa. Para el caso del Hola Mundo,
No vamos a pedirle al usuario que haga nada, simplemente al ejecutarse el programa vamos a ver ese mensaje de hola mundo. Y, Profe, profe, una pregunta. ¿sí? Y el de ahorita que era ese, bueno, ya me olvidó, ese de dos puntos, también es para pedirle al usuario que ingrese, ¿no? Digamos, el prompt es lo que nosotros le decimos que haga. O sea, pero donde lo ve él, digamos, esa interfaz. Entonces, cuando ustedes escuchen algo así como imprimir, como escribir en el Sí, soy prompt, yo, pero, ¿aló? ¿Se escucha bien? profe, no sé si soy yo, pero se le está entrecortando. A mí se me está entrecortando, no sé si... A todos. Sí, profe, se le entrecorta bastante. Ok, paremos un momento y Por reviso. cierto, profe, también puede repetir el de puede repetir el de Ustream. Es que, por ejemplo, se le entrecortó en el momento que está explicando precisamente a mí y no alcancé a escuchar correctamente cuál era la explicación Vale, del Ustream. voy a revisar un momentico la conexión aquí en mi casa, a ver qué está pasando. Y ahorita, ya corriendo el programa, pues, volvemos a hacer la revisión de todo lo que acabamos de decir. ¿Listo? Ah, listo. Ok, vamos a ver si ahora pues mejora un poquito la estabilidad de la red. Voy a volver a compartir la pantalla. Vamos a salir un poquito de la presentación. Y vamos a abrir DevC++, donde tengo ese programa de Hola Mundo. Entonces vamos a llevar más bien esto en paralelo. Acá. Que no sé. Bien, este programa que está acá, en la diapositiva, es el mismo que está acá, en el IDE de DevC++. Listo, entonces yo voy a reanudar la grabación, sí. Bien, entonces, lo primero que les comenté fue el tema de los comentarios. Bueno, haga un poquito la redundancia en el uso de ese término, que los habilitábamos o que los utilizábamos con estos dos símbolos, con el símbolo de la barra inclinada. Y por eso cada vez que ustedes vean acá esos dos símbolos, vamos a tener lo que llamábamos comentario de programa. ¿Listo? Pues aquí tenemos un comentario donde normalmente vamos a estar poniendo... Profe, no se escucha nada. Profe, Profe, usted habló mucho y no se le escuchó nada de lo que dijo. no se le escucha nada, sí, se le está entrecortando y ahora se le entrecortó por un intervalo grandísimo. Desde que mencionó lo de comentarios, ahí se le cortó. entonces... Esperemos a ver...
Bien, creo saber que ya, creo saber qué está pasando, entonces vamos a ver si así mejoramos un poco. Les estaba mostrando en paralelo, voy a poner aquí otra vez las pantallas. Estaba mostrando en paralelo la presentación y de lo que veníamos hablando y el código ese de Hola Mundo, que es el que veíamos allí en la presentación. Entonces, básicamente les decía que los comentarios los representamos con estos dos símbolos, ¿sí? Hay otra forma de representar los comentarios y es con la sintaxis o la forma conocida como pues el formato C, o viene del lenguaje C, y es con una de esas barras inclinadas, asterisco para iniciar y asterisco barra inclinada para terminar. Entonces, esa estructura nos va a permitir escribir comentarios no solo de una línea, sino seguramente más extensos, donde podamos hacer descripciones más completas, por ejemplo, de el programa. ¿Listo? Ahí se está escuchando mejor. Sí, mucho mejor, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe, mejor ya. Me habían pedido que repitiera lo de include IOStream. Entonces, IOStream es, digamos, el estándar, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos hacer esas tareas de escribir o de leer datos. Entonces, siempre vamos a estar trabajando con esta, bueno, realmente se denomina archivo de encabezado. Pues nosotros lo podemos llamar básicamente una librería o una biblioteca, donde le vamos a indicar al preprocesador que vamos a utilizar estas funciones: estándar cout o estándar de salida y el estándar de entrada o estándar CIN, que pues en este caso del Hola Mundo no lo hemos incluido porque simplemente lo que queremos hacer es mostrar ese Hola Mundo. Esto es lo que les decía del main, ¿sí? Entonces la formábamos con una palabra clave que es int. Main es el indicador de esa función. Y además, estos paréntesis, abrir y cerrar, nos refuerzan el concepto de que main es una función. El hecho de que se llame o que se denomine main me va a indicar que es la función principal. ¿Listo? Además, esa función va a estar compuesta por todo lo que esté dentro de estas llaves. Llave izquierda para iniciar, llave derecha para finalizar. Y se acostumbra. ¿Para qué son los paréntesis ahí que no tienen nada en medio? En este momento solo nos indican que es una función. ¿Sí? O sea, los paréntesis indican que es una función. Exacto. Así, con cualquier función que nosotros escribamos, vamos a estar utilizando los paréntesis. Sin embargo, main es la principal, la que va en todos los programas. Y siempre la vamos a estar escribiendo de esta forma. Más adelante, cuando pues hayamos avanzado un poco más, vamos a entender un poco mejor el uso de las funciones, en qué contextos van a poder ser más útil emplearlas, ¿sí? Pero básicamente nosotros vamos a poder tener varias funciones con una sintaxis o con una estructura parecida a esta.
una palabra clave, ¿sí? No siempre va a ser int, el nombre de la función, estos indicadores de los paréntesis y estos corchetes o llaves, mejor, que son los que contienen todo lo que va a, bueno, todo el contenido, no quería utilizar ese término, de la función main. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuestra función main solo contiene estas dos instrucciones. Aquí donde tenemos la salida, estándar cout, hola mundo, en este caso yo le puse un adiós mundo. Y este return, que es una costumbre, es casi que una regla que se utiliza en los programas de C++. Básicamente, Profe, sí. una pregunta. Es que yo, bueno, yo sé que, por ejemplo, el C++ es muy, muy estricto, por ejemplo, con el uso, por ejemplo, de paréntesis, de de esas flechitas, los doble puntos. Entonces, ¿qué significan los doble puntos del stand cout? Es que, no sé, me dio curiosidad de saber qué son el doble punto. Vale, Porque, recuerden que bueno, nosotros no sé. estamos incluyendo una especie de librería que es IOStream. Sí. Dentro de esa librería, por llamarla así, vamos a encontrar una lista de nombres estándar, que es la que ponemos acá de esta forma, std. Esos dos puntos o ese doble dos puntos nos indican que de esta lista de nombres estándar vamos a utilizar el nombre cout. Más o menos esa es como la razón, la justificación de utilizar. Bueno, eso es lo que significa que utilicemos así. También vamos a encontrarnos una forma de escribir esto de forma reducida, agregando un par de líneas por acá arriba, antes del main, por fuera de la función main, para indicarnos que de ahí en adelante todo lo que utilicemos, por ejemplo, podríamos escribir solo cout, él se interprete como estándar cout. Para eso deberíamos incluir un par de líneas acá que ya veremos cómo se utiliza. Y el return, ¿sí? ¿Hay alguien más? Bien. Y el return, entonces el return lo que nos indica es hasta acá. Si llegamos hasta acá, quiere decir que nuestro programa se ejecutó con éxito. Entonces, en nuestra pantalla vamos a ver ese número 0 al final, que nos va a indicar todo se ejecutó de forma correcta. Voy a borrar por ahora todo esto y voy a dejar simplemente el mensaje hola mundo. ¿Listo? Profe, ¿qué pasa si, o sea, es que en algunas imágenes de, por ejemplo, capturas de pantalla he visto que no ponen un 0 sino otro número, ¿cambian algo? No, no cambia nada. El hecho de poner 0 es más como una convención que se utiliza, ¿sí? Porque básicamente decimos no hay errores, 0 errores. Y básicamente eso es lo que nos vamos a, digamos, es como la forma de entendernos. En C++ es muy común utilizar el 0. Pero no quiere decir que sea pues la única forma. De hecho, si yo cambio acá por otro valor, eso sí, por esta forma o por esta sintaxis, siempre va a ser un número entero. Pero no tendría nada que ver. Simplemente pues el 0 es como un acuerdo implícito que se tiene para indicar que hemos cumplido con todo el programa de forma exitosa. El return no es lo mismo que escribir, ¿cierto? O sea, no nos va a mostrar un 0 como tal. ¿O sí? El return nos va no, en este caso creo que sí nos muestra el 0, pero además de eso, simplemente aquí muere, podemos decir,
la función. O sea, no solamente tiene esa labor de escribir ese 0, sino que simplemente lo deja ahí y se acabó. Vamos por ejemplo, guardar ese archivo. Bueno, yo ya lo tengo guardado, pero lo voy a guardar nuevamente. A eso pues voy a archivo, guardar como. Acá le doy pues el nombre como tal y se guarda con una extensión .cpp en este caso. Estamos trabajando en C++. Listo, entonces aquí si se dan cuenta ya tengo 3 archivos. Si se guarda en .c, ¿no serviría también? Habría que revisar las reglas de C. Seguramente cambian algunas cosas. Y pues como vamos a estar trabajando en C++, pues lo vamos a guardar. Bueno, nosotros no vamos a hacer nada. Básicamente le ponemos el nombre. Y aquí desde que esté el tipo en el tipo C++, va a quedar guardado. Listo. De hecho, pues aquí se alcanza a ver este .cpp. Una vez tenemos ese archivo guardado, aquí tenemos las opciones con las que vamos a estar trabajando, que son básicamente estos 4 cuadritos, ¿sí? Aunque también podemos utilizar F9, los utilizamos para compilar. Compilamos, que es el proceso en el que se crea, bueno, en el que se revisa toda la sintaxis de nuestro programa. Al final tenemos que tener algo por este estilo, ¿sí? Resultados de compilación, 0 errores, 0 advertencias. Las advertencias suelen ser sugerencias que nos hace el entorno de desarrollo para mejorar nuestra estructura de programación, pero no necesariamente son errores. Y bueno, lo demás pues es información ya del archivo, como el nombre, la ubicación, el tamaño, y en este caso pues el tiempo de compilación, que por alguna extraña razón pues tomó bastante tiempo. Debe ser de pronto por lo que estoy utilizando el equipo para proyectar, porque no debería tomar tanto tiempo. Y una vez está compilado, este cuadrito gris o F10 nos va a permitir correr nuestro archivo. ¿Sí? Aquí tenemos el hola mundo con el que escribimos acá. Aquí tenemos básicamente ese return 0 que nos indica que el programa se ejecutó de forma correcta. ¿Listo? Entonces, si nosotros cambiamos ese valor, eso sí, siempre y cuando sea un valor entero, podemos hacer el mismo proceso. Cada vez que yo le modifique algo a mi código, tengo que hacer el procedimiento de compilar y correr, o este que está aquí, que hace las dos al tiempo. Compilar y correr, F11. ¿Sí? Aquí ya vemos que el proceso de compilación duró menos. Igual, 0 errores, 0 advertencias. Listo, aquí dice, se salió del proceso, dice cuánto tiempo duró y cambia aquí totalmente el valor. ¿Listo? Pongo otro valor. Profe, ¿qué pasa si no le ponemos el return? En algunos casos genera un error o en algunos casos genera una advertencia, pero en teoría debería funcionar. No necesariamente en todos debería funcionar, pero sí. Sí, en este caso, el entorno de desarrollo prácticamente lo define solo. Por eso vuelve aquí a aparecer return 0. Fíjense que yo lo que hice fue comentar y ni siquiera estaba return 0, estaba return 1. Pero O sea que el 0 es como el valor nativo, por eso, por así decirlo. sí, se puede decir. Por eso les digo que es más como una especie de acuerdo que se tiene, de que el 0 nos indique que todo se ejecutó que todo se ejecutó correctamente.
Probablemente si cambiamos de entorno de desarrollo, haya alguno que nos genere algún conflicto por no haber escrito ese return 0. Entonces es una buena práctica simplemente incluirlo, por lo menos cuando estemos trabajando en este lenguaje, que se nos recomienda utilizar ese return 0 después de el in main para estar seguros de que todo funciona correctamente. Bien. Bueno, por acá yo estaba mencionando unas secuencias de escape que nos van a permitir darle formato al texto. Entonces, en la diapositiva les mostré esta secuencia, /n, que nos indicaba una nueva línea. Vamos a ejecutar por última vez el código así, para que visualicemos acá. Hola mundo, después de hola mundo vemos estas líneas que me indican una separación entre, entre este mensaje que me indica que ya terminó el programa y una tecla para continuar. Si yo le agrego al final ese /n al mensaje, fíjense que salta una línea, ¿sí? Entonces me queda aquí un espacio. Que se imprime después del mensaje hola mundo. Lo puedo incluir no solo después, sino en el medio o antes. Por ejemplo, si le pongo aquí después del hola, ¿sí? Vemos acá hola, en el otro renglón vemos el mundo, y si se dan cuenta, el espacio quedó después del salto de línea, entonces el mundo sale un poquito corrido hacia la derecha, ¿sí? Como un poquito indentado. Cerrar esto. Así como tenemos estas secuencias, entonces tenemos la secuencia de el tabulador, ¿sí? ¿Cómo haría para que el mundo quedara pegado así como el hola? Para que quedara pegado a la parte izquierda, Sí, señor. podría ser así, y yo le dejo el espacio acá, o puedo quitarle el espacio, ¿sí? Aquí todo pegado. Y de esta forma pues quedaría aquí, ya en la parte izquierda, iniciando en el mismo lugar. Esa raya cruzada N es como darle espacio, o sea, como no da enter en Word. Es como un enter. De hecho, es básicamente eso, es un enter, ¿sí? Porque cuando nosotros utilizamos estas funciones de flujo de entrada y de salida, el indicador o el cursor va a quedar donde quede, ¿sí? Entonces, si nosotros incluso no ponemos nada acá, por eso no se imprime la última línea que se imprime acá, que se imprimía cuando ponía el slash o el enter. Y si yo vuelvo a escribir, de hecho vamos a agregar aquí otro mensaje con la misma estructura. Sí, en este caso pues copié y pegué. Voy a dejar el mismo hola mundo, solo que 2 veces. Y fíjense que no hice nada, solamente lo puse acá. Voy a dejarlo incluso el espacio acá, a cada mensaje. El siguiente mensaje que escriba se imprime o se escribe justo después de donde yo dejé el cursor. Sí, entonces, cuando nosotros estamos escribiendo muchos mensajes y necesitamos una, digamos, interacción dinámica con el usuario, por eso es importante tener en cuenta todas esas secuencias que nos van a permitir darle un poco de formato
a lo que estamos escribiendo. La más común es esa de... Profe, se me olvidó preguntar una cosa, ¿para qué es el punto y coma? El punto y coma es para indicar que la instrucción terminó. ¿Sí? Entonces, todas las instrucciones que van aquí llevan punto y coma. El main no lleva, y las directivas como esta, numeral include y string, vamos a ver que de pronto hay otras, tampoco llevan punto y coma. Pero cada una de estas instrucciones más sencillas sí llevan el punto y coma. Acá termina la instrucción y después de esa instrucción pues podemos agregar un mensaje, un comentario, perdón, o podemos dejar ahí y sigue la siguiente instrucción. Profe, por el chat preguntan que si la doble flecha es abrir algo. Ajá, aquí. Aquí esto, digamos, hace parte de la sintaxis que utilizamos para el estándar Cout. Se me olvidó un poco el nombre de ese operador, se llama, bueno, realmente no recuerdo el nombre de ese operador, pero es el que me va a permitir, o mejor dicho, lo que aparezca después de este operador es lo que se va a imprimir en la salida. Profe, ¿Listo? se le trabó de nuevo. Perdón. Decía que lo que aparezca después de ese operador, Profe, no entendí, se le entrecortó. Se le entrecortó de nuevo. ok, voy a repetir, entonces decía, este operador, F. ¿sigue sonando entrecortado? Ya no. Ok, no sé. Entonces debe ser algo como el equipo, porque con ninguna red funciona. Decía que después de este operador, o este operador mejor, es el que me indica lo que va a salir acá. ¿Por qué utilizamos ese operador? Bueno, eso pues lo debería utilizar más adelante, pero esto lo podemos utilizar para escribir varios mensajes dentro de la misma línea. ¿Sí? Entonces puede ser adiós, por ejemplo. Así pues yo no tengo que escribir cada vez que vaya a imprimir algo, el estándar Cout, sino que voy escribiendo acá mensaje por mensaje. Aquí no solo van escritos mensajes literalmente, aquí puedo incluir una variable. Todavía no la hemos utilizado, pero puedo incluirla. Entonces esta estructura o esta sintaxis puede ser muy útil Profe. cuando yo... ¿Sí? Para variables es solo una comilla. No, para variables es simplemente el nombre de la variable. Una comilla es, si no estoy mal, para un solo carácter. Ah, listo. Entonces, digamos, esta estructura nos sirve para decir, por ejemplo, mensajes como este. El proceso, si salimos del proceso, después de, aquí iría una variable, que es el tiempo de ejecución, segundos con un valor de retorno, y aquí iría otra variable, que sería pues el valor. Digamos, un mensaje que yo quiero imprimir con esta estructura, lo puedo hacer de esta forma. Y cada indicador de estos me va a segmentar la salida, ya sea un mensaje directamente o una variable que puede contener una cantidad entera, una cantidad doble o incluso otro mensaje, pero que iría separado en el contexto que yo lo necesite, ¿sí? Y al final, siempre de la instrucción, va el punto y coma. Como les decía, cada vez que yo aplico este operador, retomo la impresión en el último lugar donde quedó, ¿sí? Entonces voy a cerrar esto. Por eso acá
cada vez que yo ejecuto este programa, me aparece hola mundo, de una vez pegado me sale adiós mundo, y después otra vez hola mundo. Este hola mundo primero, luego este adiós mundo, y luego este hola mundo. Para yo pues darle formato, puedo empezar a utilizar los espacios, ¿sí? Entonces ya al yo agregarle un espacio, ya me aparece ese espacio acá. Además del espacio ya vimos el enter o la nueva línea. También podemos implementar el /t, que es un tabulador horizontal, que es como cuando nosotros oprimimos la tecla tab. ¿Sí? Fíjense que aquí el espacio es más grande que un simple espacio de un carácter. Profe, no sale, no sale. Espérenme un momento. O sea que en el video de la clase ya aparecerá sin que lo se grabe. Qué pena, muchachos. Me estaban preguntando algo en el chat, me apareció. No. No, señor. Cuando ejecutó, luego de poner el /t, hubo como un corte y la ventana a nosotros nos apareció y se cerraron una vez, entonces no alcancé a ver nada. Ok, entonces cerramos aquí estas y la volvemos a ejecutar. ¿Listo? Ahora sí. Profe, o sea, esa barra cruzada T es como un espacio largo. Sí, es lo que conocemos como tab o tabulación horizontal. O en algunos ya viene, digamos, con una flecha larga hacia la izquierda y otra a la derecha. Es un espacio largo, pero a nivel horizontal. Sí, aquí tenemos otro. Este retorno de carro que vemos acá me regresa a la primera línea de o al primer espacio de la misma línea. Por ejemplo, si yo le pongo ese acá, /r, y compilo y ejecuto, bueno, aquí no se alcanza a apreciar. Pongámoslo mejor acá. ¿Se sobreescribió? Sí, se sobrescribe. Solamente que como tengo hola mundo y hola mundo, pues, o bueno, sí, dejémoslo así, pero cambiémosle aquí el mensaje. Vamos a poner hola con minúscula, así, para que se alcance a ver como la diferencia. Sí, aquí aparece. Se sobrescribe porque ese lo que hace es regresarme dentro de la misma línea al primer carácter y empieza a sobrescribir. Profe, ¿es solo el primer carácter? O sea, No, o acá sea, solo... esto es lo primero que imprime. Hola mundo, el tab, adiós mundo. Después de No, ya, acá, el /r regresa aquí a la primera posición y empieza de ahí en adelante a escribir encima de lo que ya estaba escrito. hablas que solo regresa a la primera posición, no puede regresar a otras posiciones. Profe, no entiendo para qué serviría eso, o sea, no se alcanza a ver lo primero que imprimió. El hola mundo normal. No sé si pueda, bueno, por la primera pregunta, no sé si se puede regresar a una posición intermedia. Habría que verificar en todas las secuencias disponibles. Y la aplicación, pues básicamente, no, yo tampoco le veo mucha aplicación, sí, pero de pronto, cuando estemos imprimiendo algo que sea transitorio y después queramos reemplazar ese valor.
puede ser una alternativa. O sea, profesor, por ejemplo, en Paint, cuando hacíamos la de imprimir Hola Mundo 10 veces, si hubiera una función así, lo que haría es imprimir esas 10 veces en la misma línea, o sea, como si solamente hubiera impreso una vez. Exactamente. Digamos, algo que se me ocurre puede ser Sí, ¿no? un cronómetro, ¿sí? Entonces, ¿Sabes? Yo veo, creo que tendría una que estarse función, imprimiendo yo sobre el veo, mismo creo que lugar, una función principal a este, por ejemplo, ¿sí? no sé, yo, por ejemplo, una función que veo es que, por ejemplo, uno tenga, no sé, algo nuevo y, no sé, algo esté definido de la misma manera y, no sé, uno quiera reescribir como una nueva versión o algo, no sé. Sí, puede ser. Profe, o sea que luego de que uno le ponga el slash y la R, va a sobreescribir todo lo que, o sea, lo que contenga el slash y la R. O sea, el slash y la R me regresan y empieza a escribir otra vez desde donde había empezado aquí a escribir. Si yo le pongo acá por lo menos, en vez de este slash T, un slash N, entonces aquí habría un enter, ¿cierto? Y empezaría a escribir encima de este adiós mundo, que es donde inició la nueva línea. ¿Sí? Uy, no, Ya, profe, ya, ya, me ya. perdí. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? O sea, ¿qué dice esa en ese enter? Bien, pero miremos primero aquí hay algo en el chat, me dice... O sea, lo que haces como lo que haces es como ponerla en la línea anterior. sí, o sea, digamos, imagínense que acá, donde vamos a estar mirando, de hecho este es el prompt del que les hablaba, es una cuadrícula sí, una cuadrícula. Entonces vamos a estar en una fila Es que, determinada, en otra fila, y el slash R lo que me hace es regresarme dentro de la misma fila o dentro de la misma línea a la primera posición o al primer cuadrito. Entonces, como aquí yo ya le di sí, un enter, ya no estoy en la primera, sino en la segunda línea, y por eso este hola mundo raro que está aquí, con H0, 1 y 4, lo escribe encima de lo que está después de este slash n, del adiós mundo. Profe, ¿y por qué? sí, yo tengo esa teoría de que, por ejemplo, al dar espacio, por ejemplo, ahora a la primera línea va a ser el adiós mundo y entonces por eso es la que reemplaza, ¿no? O sea, al dar espacio se va el adiós mundo y el hola cuatro mundo a la vez. Y ahora se vuelve el primero es adiós mundo, ¿no? No, al dar espacio, esto, lo que voy a imprimir después se va a imprimir en la siguiente línea. Si yo le quito acá el slash R, se imprime todo pegado, adiós mundo y hola cuatro mundo. ¿Sí? Ahora lo que yo quiero es escribir ese hola cuatro mundo encima de el adiós mundo. Para eso fue que le puse el slash N. Profe, una pregunta. Por ejemplo, si usted coloca No, varios pero slash n, lo que hace es dar como más enter, igual que varios slash t. Si coloca varios slash r, ¿qué pasa? O da lo mismo, no hace como la Ahí en diferencia. ese caso daría lo mismo, fíjense, ahí ya puse dos slash n, entonces está el slash que baja acá y el slash que baja acá. Al poner otro no, profe, slash pero r, Pero dos slash r, eso. ajá, simplemente cada uno pues me va a retornar al inicio y no va a tener ningún efecto. no, pero por eso, profe, yo le estaba diciendo, o sea, ahí, no sé, se va, luego de aplicar el slash n, se va a una nueva línea, el adiós mundo, y el hola este mal escrito mundo. Y por eso en la línea que se trasladó, ahora va a tomar el adiós mundo como la primera. No, porque este slash n, estos dobles slash n simplemente me movieron a la línea, vamos a numerarlas, línea 1, línea 2, línea 3. Estoy en la línea 3. Sobre esa línea 3
escribo el adiós mundo. Y sigo estando sobre esa línea 3 cuando aplico todos estos /R, que a la larga me indican, vuelva aquí al inicio, pero ya estoy en el inicio, no importa, vuelva aquí al inicio, ya estoy en el inicio, no importa. Pero eso es lo que estoy diciendo en otras, bueno, no importa. Pues es que no entiendo qué es lo que me quiere preguntar. No, no le estoy preguntando, le estoy afirmando. Ah, ok. Creo que se puede ver también mejor, no sé, colocando otro hola mundo, ¿no? O para así como ejemplo, ¿no? Un Profe, tercer porque hola mundo ese hola separado. mundo quedó con 2 O. ¿Perdón? ¿Con 2 O? Sí, Ah, ¿por señor. qué sale este hola mundo con 2 O? Porque estamos sobreescribiendo encima del adiós mundo. Entonces él va a reemplazar carácter por carácter. La A la reemplaza por la H minúscula, la D la reemplaza por el 0, la I la reemplaza por la L, la O la reemplaza por el 4, S reemplaza por el espacio lo reemplaza por esta M y va un carácter adelante. Entonces aquí la Uy, D, profe, entonces ya le encontré como una función, ¿no? O sea, así no se podría como encriptar mensajes, podría ser. sí es una forma, puede ser. Digamos que la aplicación ya depende de todo lo que uno le pueda sacar de provecho a la función. Y pues que funcione como uno espera que funcione, ¿no? Si no se puede, pues ahí ya no. Profe, ¿y cómo sería para colocar una variable dentro del texto? Sería, digamos, colocar la palabra entre comillas, coma, variable, abro comillas, y el resto de la palabra, Bien, aquí digamos, pues, para mostrar un resultado, sí, como para mostrar, digamos, su número es coma, listo. le muestra el número, tal. Entonces, para ver eso, pues vamos a abrir otro programa, que es el de suma de enteros, que aparecía más adelante en la presentación. Acá, bueno, fíjense que tenemos la misma estructura. Yo en este caso ya no le puse aquí autor fecha, sino que le puse mi nombre y la fecha, aunque para que tratemos como de estandarizar nuestra forma de programar el mensaje. Y acá en este caso están las declaraciones de las variables. Ahorita nos vamos a meter más en detalle con las declaraciones de las variables. Por ahora vamos a saber que las variables van a estar almacenadas en estos nombres. Número 1, número 2 y suma. Entonces creo que la pregunta que usted me hace es esta. Está aquí. Bueno, hasta acá porque Sí. el otro es el comentario. Para escribir en la misma línea todo eso, entonces yo escribo el estándar cout, el indicador de que voy a escribir o que voy a imprimir, escribo el mensaje, ¿sí? La suma es, después otro indicador, escribo la variable y después otro indicador. Este es un fin de línea, es otra de las palabras del espacio o de la lista de nombres de estándar. ¿Sí? Entonces básicamente es como aquí termino y en cierta manera puede funcionar como un /n. ¿Listo? Bueno, aquí quedan otras opciones para explorar. Entonces aquí hay una alerta de sonido. Habría que hacer la prueba. Y no sé, eso es lo que iba a mirar ahorita, si estoy compartiendo sonido también. Voy a quitar un momento esto y aquí en este mensaje voy a poner un /a que se supone que es la alerta de sonido. No sé si ustedes me dicen si la escuchan, ¿listo? No sé si Sí, alcanzaron a profesor. escuchar algo.
En mi caso, yo sí lo alcanzo a escuchar. Yo también, profe, sí, yo también escuché. Se escuchó doble, no sé por qué. Bien, fíjense que es el mismo mensaje de cuando, la misma alerta de cuando conecto el conector, los audífonos. Ok. Listo. Además está, pues si yo quiero utilizar la misma barra diagonal inversa, pues pongo 2. Fíjense que es diferente a la del comentario. La del comentario está inclinada a la derecha. Mientras que si yo quiero imprimirla, vamos a borrar por ahora estos. Sí, ahí quedó la barra inclinada hacia la izquierda. Sí, que es diferente a la del comentario. Yo puse 2, quedó una sola. Porque una es la que me indica que la voy a utilizar y la otra es como tal el símbolo. Y otras importantes, pues la comilla sencilla y la comilla doble, en caso de que yo quiera dentro del mensaje, pues incluir esos símbolos. ¿Listo? Con esto terminaríamos la parte de secuencias de escape. La idea pues sería pues ver todas sus funcionalidades, que es lo que hemos estado haciendo. Y ahora sí podemos ver el uso de variables. Entonces, Profe, se puede volver a la diapositiva donde estaban los, bueno, ¿cómo es que se llama esto? esas Bueno, secuencias es de que no escape. alcanzo a ver las últimas dos. Ya. Comilla sencilla y comilla Secuencias de doble. escape, sí, perdón. Sí, es básicamente Bueno, sí, la de... cuando el compilador encuentra esa barrita, mira qué símbolo sigue y pues me agrega la secuencia correspondiente. Sí, estas no son las únicas, seguramente hay muchas otras, pero digamos estas son de pronto algunas de las más, útiles. Profe, esas diapositivas, ¿usted las sube a la plataforma? Las estoy compartiendo en una carpeta de Drive. Ahí pues, voy subiendo toda la información del curso. Y ahí también aparecen los enlaces a las clases. Profe, ¿Sí? es que se me fue por un momento el internet cuando estaba haciendo la del doble slash. ¿Podría repetirla? O sea, la función, por decirlo así. Es para poder escribir ese slash inverso. Sí, digamos que yo quiero escribir ese slash acá después de hola. Vamos a ponerlo aquí. Y hola, doble slash mundo. Es para incluirlo en el mensaje entonces, como la de las comillas y bueno. Exactamente. Voy a ponerle doble comillas. Listo. Sí, al hola mundo. Entonces incluyo doble slash comillas para incluir las doble comillas. Slash slash para incluir el slash. Voy a quitar el espacio para que se alcance a apreciar mejor el slash. Y el slash comillas para cerrar las comillas. Ahí me quedó del sonido. No sé si se siga escuchando porque ya puse los audífonos, pero... Sí, se escuchó. Ok. Sí, entonces fíjense que ahí aparecen las comillas, ahora sí, del hola, slash, mundo, comillas. Vamos con, entonces, el uso de variables, que va a ser, pues, otra herramienta importante para lo que podamos programar. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que en algún momento cuando estábamos trabajando en PCI, tuvimos una discusión de si había que declarar las variables o no en PCI. En muchos lenguajes de programación no es necesario declararlas. En C++ siempre es necesario declarar una variable antes de usarlas. Declarar una variable significa decir,
en este caso con esta sintaxis, una variable de tipo entero que se llama así. ¿Listo? Entonces, en este caso declaré 3 variables que voy a utilizar. Entero número 1, entero número 2 y entero suma. Aspectos importantes del nombre, que ojalá sean diferentes de las palabras clave. Las palabras clave son las que vamos a estar utilizando como int, como main, como in, out, estándar. ¿Sí? Entonces, para nosotros, de pronto lo más fácil sería que las variables tengan un nombre en español, ya que usualmente las palabras clave están en inglés. Eso nos permitiría marcar como esa diferencia. Aquí pues mencionan otras reglas, no pueden empezar con un dígito, entonces por ejemplo yo no puedo poner 1 número, porque seguramente eso me acarrea un error de sintaxis, ¿sí? Aquí ya vemos qué pasa con un error de sintaxis. Aquí al ejecutar este comando de compilar, me aparece que hay un error en la línea 9, está acá, columna 6, o sea, desde aquí en adelante, cuando yo utilizo este nombre de variable. Además, aunque aquí no apareció la X, aquí abajo me aparece otro error y es número 1 no fue declarado, porque aquí pues yo simplemente le cambié el nombre y además no lo interpretó. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta de esas dos cosas. Primero, que no podemos iniciar el nombre de una variable con un número. Entonces, lo recomendable es siempre iniciar con una letra. Y que debemos declarar siempre todas las variables que vamos a utilizar. No necesariamente debemos declararlas acá. Es una buena estrategia declarar todas las variables al inicio de nuestro programa, después de abrir la llave del main o de la función en la que estemos utilizando la variable, pero también es posible declararlas justo antes de usarla. Por ejemplo, yo puedo mover este int suma para acá antes de utilizar precisamente la variable suma para almacenar la suma entre los dos números, 1 y 2. ¿Listo? Ya se supone que aquí, al compilar, ya no hay ningún error, a pesar de que declaré suma un poco más abajo después de que ya se han incluido algunas instrucciones. Siempre y cuando no la utilice antes de declararla, es válido poner el nombre o poner la declaración de esa variable en cualquier lugar del programa. Listo, no va a ser lo mismo número 1 con N minúscula que número 1 con N mayúscula. Entonces, también para tener en cuenta que C++ discrimina entre la mayúscula y la minúscula, ¿sí? Para nuestro lenguaje de programación es diferente ponerle una letra mayúscula o una letra minúscula al nombre de una variable. Entonces vamos a tener dos variables distintas si utilizamos mayúscula o minúscula. Esto, profesor, se le trata también un poquito, o sea, si se coloca mayúscula o minúscula, ¿da igual o sí cambia para el Sí programa? cambia, sí cambia. Es diferente poner mayúscula y poner minúscula. O sea, si ahí pone número 1 mayúscula, entonces le va a parecer que no estaba, ¿cómo se dice? No estaba declarado el número 1. Exactamente. Voy a hacer aquí la compilación. Y acá, ahora sí me aparece el error en la línea 14. Número 1 con minúscula no fue declarado. Lo mismo si pasa lo contrario. Yo la declaro con minúscula y aquí la leo o la utilizo con mayúscula. ¿Listo? Si ven, aquí ya aparece número 1, pero con mayúscula, no fue declarada.
Bien, aquí otras recomendaciones es hacer los cálculos dentro de instrucciones de asignación, o sea, utilizar una variable, por ejemplo, que me diga suma es igual a número 1 más número 2, y luego imprimir suma, aunque también es válido, voy a comentar esta línea, en lugar de poner suma aquí, poner número 1 más número 2. Sí, eso también es válido siempre y cuando las variables estén declaradas. Pero, digamos, lo correcto sería hacerlo de esta manera. Ya habíamos dicho que las variables son como cajoncitos donde vamos a guardar información. Entonces vamos a imaginarnos, recuerden cuando hablábamos de la matriz de 2×2, cuando vimos el ejemplo de iniciar sesión en Facebook y alguien guardó el nombre de usuario y la contraseña para 2 usuarios, y lo vimos que pues cada variable era un cajoncito. Y en este caso, solo hemos trabajado variables de tipo entero. ¿Sí? Variables de tipo entero, que por supuesto solo pueden almacenar variables enteras, no números enteros. Esto es lo que ustedes hace rato me preguntaban, y es el uso de varios operadores de inserción de flujo, que es el nombre de este operador de inserción de flujo. Entonces, el uso de varios en una sola instrucción, entonces se conoce como concatenamiento o inserción de flujo en cascada. Entonces aquí lo que hacemos es básicamente concatenar este texto con el valor de la variable y, bueno, en este caso con el fin de línea. Además, fíjense acá la diferencia entre el operador. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el fin de línea y el /n? Pues el /n básicamente es un carácter, el fin de línea es como más utilizado para terminar una instrucción de este tipo, o usualmente las últimas instrucciones de un programa. Es como para limpiar un poco pues se denomina ese buffer de salida, ¿sí? Al final. Pero es digamos, en necesario la práctica hace lo mismo que un /n. O sea, si lo quita de ahí, ¿cambian algo del programa? No. Ahorita lo quitamos. Sí, antes de eso, pues quería mostrarles esto, la diferencia acá del operador de inserción de flujo. ¿Perdón? Perdón, ¿qué fue lo que preguntó mi compañero? ¿Qué fue lo que preguntó mi compañero? Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre este comando? Fin de línea, end line, o end L, y el /n que utilizábamos hace rato. Básicamente, el /n pues es una forma de incluir caracteres, ¿sí? Entonces, por eso iría por dentro de la cadena de caracteres, o es un carácter, mejor dicho. Acá pues es, digamos, una forma un poquito más elaborada de decirle aquí termina la línea, y es algo más limpio, sobre todo para la última impresión o la última escritura de datos de una función o de un programa. Esto pues generalmente se hace es como para evitar de pronto alguna interferencia cuando se ejecutan más de un programa a la vez, o una función en cascada o seguida por otra función. ¿Listo? ¿Qué nos falta por decir de acá, de este programa? Vimos la declaración de variables, ya habíamos visto cout. Sein no hay mucho por decir, es la estructura similar a cout, o lo mismo que veíamos de leer en pcint, ¿sí? La estructura es la misma, estándar 2.2.sein. Cambia la dirección del indicador de flujo del operador, entonces aquí venía
como abriendo, aquí viene como cerrando, o apuntando hacia afuera, aquí viene como apuntando hacia adentro. Sí, llegamos ya depende de cada uno como recordar de la forma que mejor le parezca, cuál corresponde a cuál. Aunque siempre vamos a estar apoyados por el compilador. Sí, entonces si de pronto se nos olvida y lo utilizamos mal, aquí nos está diciendo ya que hay un operador que no coincide. Porque estamos utilizando flujo de entrada, necesitamos utilizar el operador de flujo de entrada. Acá, lo que lea el programa a partir de lo que escriba el usuario, se va a guardar en la variable número 1. Lo mismo va a pasar acá con número 2. Aquí en este proceso de asignación, en este caso podemos incluir ya de una vez esta suma, número 1 más número 2, y luego imprimimos ese valor o escribimos ese valor con esta estructura. Entonces, si yo ejecuto mi código, voy a darle compilar y correr. Me va a pedir un número entero, que puede ser por lo menos ese 56 que está ahí. Voy a escribir otro número entero. Y el resultado va a ser 50 más 20, 56 más 20, que es 76. Fíjense acá que el endline básicamente hace lo mismo que un enter, ¿sí? Pero alcanza a marcar la diferencia un poquito más, es un poquito más fácil de verla, porque creo que es básicamente como 2 enter. ¿Sí? Si yo lo quito, pues en teoría no pasa nada. Solo que El N es el espacio, ¿cierto? El endline es la línea que marca ahí, es el espacio nomás. Sí, es básicamente de aquí, ese salto que pega hasta mostrar que el proceso terminó. Si yo lo hago sin el Como para endline, que no se vea muy pegado. No. sí, exacto, es como para marcar esa diferencia. Acá básicamente el cursor quedó más o menos por acá, mientras que acá el cursor quedó después del 6. ¿Sí? Entonces, es más o menos esa función la que tiene el endline, como empezar a marcar esa diferencia. Y repito, sobre todo en la última parte, o lo último que se escribe en un programa o en una función. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Aquí hablábamos del uso de la memoria, entonces que toda variable tiene un nombre, un valor, un tipo y un tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que a cada variable le asignamos un nombre, le asignamos un tipo de variable. En algún momento, o si declaramos esa variable es porque en algún momento le vamos a dar un valor. Y por supuesto, pues vamos a tener un tamaño asociado. En este caso, pues son simplemente de tamaño 1. Importante también, cuando nosotros colocamos o le asignamos un nuevo valor a una variable, se destruye el valor anterior, ¿sí? Entonces, si yo después de escribir acá, por lo menos, de pedirle al usuario que ingrese los números, le digo número 1 es igual a 10, punto y coma. Por más que yo ingrese un valor distinto de número 1, aquí lo primero que hace es precisamente eso, preguntarle al usuario quién es número 1. Yo le voy a decir, digamos que número 1 es 5 y digamos que número 2 es 2. Yo esperaría que la suma sea 7, pero la suma resulta en 12 porque resulta que yo incluí esta línea acá, que me destruye ese valor de 5 que ingresó el usuario, y en donde estaba, o a la variable número 1, le asigna ese valor de 10. ¿Sí? Eso es lo que se refiere cuando digo, cuando se coloca un nuevo valor, se destruye el valor anterior. Sin embargo, cuando lo leemos solamente,
que es el caso acá de la operación de asignación, realmente lo que estamos leyendo es una copia y el valor permanece igual. Entonces, aquí yo utilizo esa variable número 1 para asignarle a través de una operación el valor a suma, pero después de esta operación o después de esta instrucción, número 1 sigue siendo el mismo valor que yo ingresé. ¿Sí? Punto y coma. Por ejemplo, 5 más 2. Bueno, ahí no le puse ninguna secuencia para pues, darle formato, entonces imprime el 5 que corresponde al número 1 y de una vez imprime el resultado que está, o bueno, el texto o el mensaje que está aquí. Son esos dos, digamos, esas dos cosas para tener en cuenta con el uso de variables. Aquí pues estamos aplicando la operación de suma, pero en teoría podemos aplicar varias operaciones aritméticas. Entonces en vez de suma podemos utilizar la resta. ¿Sí? Si yo lo dejo así, bueno, yo no le cambié nada, entonces me va a salir la suma es, pero la operación que se va a efectuar va a ser la resta de número 1 que vale 10 menos número 2 que vale 5. Entonces el resultado, aunque aquí siga diciendo la suma porque yo le dije que era suma, e incluso la variable se sigue llamando suma. Profe, una pregunta, ahí ya faltarían entonces definir números negativos, ¿no? O ya vienen... Los enteros incluyen los números negativos. Entonces si yo pongo lo contrario, 5 pensaba que solo menos habían 10. natural. Sí. Sí, como en la otra nos tocaba definir ciertas cosas, entonces... Sí, ya el hecho de que sean variables enteras me indica que es un número negativo. Entonces puede ser la suma, puede ser la resta. Con el asterisco indicamos la multiplicación. Con el slash que utilizábamos acá dentro de los caracteres para indicar secuencias, ahora la utilizamos en operaciones aritméticas para indicar la división. ¿Sí? Y hay otra operación que es el residuo. El residuo, si ustedes, no sé si ustedes hayan trabajado con esa operación, básicamente es el resultado o el valor numérico que queda cuando yo hago una división y el número no se puede dividir exactamente. Por ejemplo, si yo hago la división de 13 dividido entre 2, el resultado de la división en números enteros, voy a ponerlo acá, va a ser 6. ¿Sí? 13 dividido entre 2, el resultado será 6. Recuerden que yo no le he cambiado los nombres acá ni los mensajes, entonces por más que diga suma, o bueno, va a seguir diciendo suma, aunque yo cambié la operación acá por una división. Pero resulta que realmente esa división es 6, pero queda un residuo que es 1. Para calcular ese residuo, utilizamos la operación de residuo, que en C++ la indicamos como el signo de porcentaje. En otras, bueno, digamos que la expresión algebraica sería el módulo, también se puede utilizar. Pero en C++ es el porcentaje que me va a indicar ese 1 que no se pudo dividir. ¿Sí? Entonces 13, residuo 2, va a ser 1. ¿Sí? Son esas, digamos, las operaciones que podríamos utilizar, pues las operaciones aritméticas que podemos utilizar así directamente en C++. ¿Listo? Profe, ¿no hay como comandos directos para operaciones complejas, como las trigonométricas o cosas así?
Sí, pero por ahora solamente vamos a estar trabajando con variables aritméticas o solamente nos interesan las aritméticas. Por ahora estamos trabajando con números enteros y variables aritméticas. ¿Sí? Seguramente para esas funciones vamos a tener que ver otras estructuras, otros comandos para ver qué podemos hacer con esas operaciones. Aquí hay algo muy importante que es la precedencia de operadores aritméticos. Y esto es muy importante sobre todo cuando estamos escribiendo expresiones aritméticas muy extensas. Entonces, no sé si ustedes habrán visto de pronto en internet esos memes donde sale una calculadora con una operación entre divisiones, sumas, y me hacen la pregunta de cuál es el resultado. ¿Sí? Entonces, básicamente, la forma correcta de llegar a esos resultados es entendiendo la precedencia de esos operadores aritméticos. Es decir, ¿qué evaluamos primero si estamos haciendo determinada operación? En ese caso, si nosotros quisiéramos hacer operaciones complicadas con esos números, podríamos decir, por ejemplo, número 1 más número 2 por número 1 menos número 1 por número 1 otra vez. ¿Sí? Y en ese sentido, pues, si yo voy a la precedencia de operadores, me va a indicar en qué orden. Voy a ponerle a todos estos espacios para que no sea como tan evidente. ¿Qué operaciones se realizarían primero? Entonces, indudablemente, si yo tengo la duda y quiero estar seguro de que una operación se realice primero, pues le ubico un paréntesis. Si no, pues ubico la multiplicación o la división o la operación de módulo. Y lo último que se realizan son sumas y restas. Entonces, en este caso, antes de hacer esta suma, se hace esta división. Número 2 dividido entre número 1. Y esto se hace de izquierda a derecha, perdón. Entonces, primero hacemos esta división y luego hacemos esta multiplicación. Hasta aquí no hay problema, porque de todas maneras son operaciones separadas. Pero si yo incluyo aquí otra división, entonces la operación se va a hacer número 2 dividido entre número 1. Ese resultado lo divido entre número 1 y ese resultado lo divido entre otra vez número 1. Perdón, lo multiplico, que es la última operación que hay aquí. Si yo quiero que una de esas operaciones se haga primero, a pesar de que está más a la derecha, debo incluirle el paréntesis. De esta forma, esta operación que está entre paréntesis se hace primero y luego si sigue la precedencia de signos o de operadores. Multiplicación, división. Señora. No. Por favor, muchachos. Y digamos que los operadores que tienen la última prioridad en precedencia de signos son la suma y la resta. Esos son las últimas operaciones que se realizan. ¿Listo? Eso es importante cuando empecemos a escribir operaciones aritméticas complejas, tener en cuenta esa precedencia de operadores. ¿Listo? La potenciación no está incluida dentro de esto que estamos analizando todavía, porque realmente no hay un símbolo predeterminado en C++ para potenciación. Utilizamos este comando pow, que me indica potencia, power, pero ese comando tiene otras implicaciones que por ahora no nos interesan, entonces de momento la vamos a dejar de lado. En otros lenguajes seguramente ustedes pueden reconocer este símbolo. De hecho, no sé si en algún ejercicio de PCInt lo hicimos con ese símbolo, que es como un triangulito hacia arriba, o con, por ejemplo, 2 asteriscos seguidos. ¿Sí? Son formas de expresar esa potenciación en otros lenguajes. En C++, la forma, digamos, de hacerlo sería con esta instrucción, pero de momento la vamos a dejar por fuera. Profe, ¿para qué se usan esos dos símbolos si no son para potencia? Supongo que estarán ocupados con algo más, no sé.
Acá pues creo que no tienen nada definido. No sé si de pronto en alguna librería más especializada se utilizan de alguna forma. O así como incluimos acá, por ejemplo, IOStream, de pronto haya una biblioteca predefinida que me permite utilizarlos en C++, pero tendría que incluirla acá antes de ejecutar mi programa. ¿Sí? Estos pues son ejemplos que se utilizan en otros lenguajes. De pronto en su momento pues no fue necesario incluirlo o no se pensó en incluir estos símbolos, sino se utilizó directamente esta operación. Bien, muchachos, creo que por la hora nos toca dejar hasta ahí. Hay algunas cosas que no alcanzamos a mirar, que son estas relaciones y operaciones de igualdad y relaciones, que era como cuando comparábamos un par de números. Y eso lo habíamos hecho en PCIN, eso lo alcanzamos a hacer pues para varios ejemplos. Vimos, por ejemplo, y aquí pues alcanzamos a ver que los símbolos no cambian mucho, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Algunos de ustedes me estuvieron preguntando qué significaba ese doble igual. Entonces es básicamente eso, cuando hacemos esa pregunta de si un número o si una variable es igual a la otra, y esta la que me indica si una variable es diferente de la otra o no es igual, que es como aparece aquí realmente ese significado. De todas maneras, eso lo veríamos el martes con otro ejemplo que me permitiría comparar números. Y ahí empezaríamos a ver un poquito la estructura del if ya dentro de C++. ¿Listo? Así dejaríamos entonces por el día de hoy. Listo, profe. Listo, profe, hasta luego. Vale, hasta luego. Entonces, muchas gracias. Chao, profe. Luego, profe. Vale. Hasta luego, profe, qué pena Luego. por interrumpir ahorita sin querer dejé el micrófono prendido. Ok, tranquilo, a veces nos pasa. Hasta luego. Hasta luego.